Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de la clase. No sin antes, hermanos, preguntar a ustedes, porque ya cerramos ahora el tema de esta parte de descubrir las joyas espirituales de los padres del desierto. Si tienen alguna impresión, algo que quieran compartir sobre esta clase, para dejarla ya cerrada. Lo último que charlamos, hermanos, bueno, ustedes después lo pueden ver tranquilamente en las diapositivas. Este, eh, eh, traté de recuperar esto que me apasiona mucho, que es el liderazgo y cómo necesitamos también un liderazgo espiritual. Y bueno, que este tipo de sabiduría también nos ayuda. ¿Alguien tiene alguna posición? Si no, para continuar con la siguiente clase. Bueno, vamos a continuar. Voy a compartir la pantalla y voy a compartir ahora a ustedes, hermanos, una oración muy bella, escrita por Dietrich Bonhoeffer, ¿no? Una oración muy linda, este, que nos hace profundizar en este deseo, en esta búsqueda de, de Dios y lo que eso significa para nuestras vidas. Y Bonhoeffer escribía esta oración. Reina en mí la oscuridad, pero en ti está la luz. Estoy solo, pero tú no me abandonas. Estoy desalentado, pero en ti está la ayuda. Estoy intranquilo, pero en ti está la paz. La amargura me domina, pero en ti está la paciencia. No comprendo tus caminos, pero tú conoces el camino recto para mí. Señor mío Jesucristo, tú fuiste pobre y desvalido, cautivo y abandonado como yo. Tú conoces todas las penalidades de los hombres. Tú sigues estando a mi lado cuando nadie me apoya. Tú no me olvidas, sino que me buscas. Tú quieres que yo te conozca y me convierta a ti. Señor, escucho tu llamamiento y te sigo. Ayúdame. Esta oración, hermanos, de este gran teólogo alemán que murió a causa del régimen nazi, defendiendo su fe en Jesús, nos, nos hace recordar lo que Jesús significa para nosotros en la experiencia de la vida, en la experiencia de, de, de Jesús, la experiencia de nuestro encuentro con el resucitado. Bonhoeffer tenía muy claro quién era Jesús para él. Mm. Tenía muy claro cómo en medio de todas sus pruebas y de sus adversidades, como lo mirarán en la película que habrán de mirar, él, él se siente en paz porque él no le ha abandonado. Mm. Y entonces hace un reconocimiento muy interesante, hermanos, respecto de Jesucristo. Y lo pone a la par de la experiencia que él está viviendo, que Bonhoeffer está viviendo, y pone a Jesús a la par, ¿no es cierto?, de él. Y dice, tú fuiste pobre como yo, fuiste desvalido como yo, estuviste cautivo como yo y te sentiste abandonado como yo. Conoces todas las penalidades de todos los hombres. Solo te pido que me ayudes. Hoy, hermanos, y la clase que viene,
estaremos profundizando acerca de lo que es el Jesús como el Emanuel de Dios, la espiritualidad de Jesús, ¿no? La representación más clara, más profunda de lo que significa una espiritualidad. Yo les decía, hermanos, que cuando iniciábamos el curso, la materia, comentaba que no podemos hablar de un concepto de espiritualidad, sino más bien podemos hablar de espiritualidades, ¿no? Porque son estas espiritualidades lo que nos hace reconocer a Jesús en nuestras vidas y cómo Él se ha ido revelando en nuestro diario vivir y cómo Él se representa en el Emanuel de Dios, ¿no? En la oración de Bonhoeffer. Fuiste pobre como yo lo soy. Ahora, depende la concepción que nosotros tengamos de Jesús, hermanos, depende lo que imaginemos de Él. Es la forma en que nosotros nos relacionaremos con Jesús. Depende de la forma en que nosotros lo conozcamos. Muchos de nosotros hemos sido influenciados por la cultura hollywoodense al retratar a un Jesús como el que aparece en la pantalla. Ahora que viene la famosa llamada Semana Santa, estaremos bombardeados en nuestros televisores por historias que nos representarán a este Jesús, ¿no? Un Jesús físicamente ah, de manera muy peculiar y particular, ¿no? Porque el Jesús con el que nosotros crecimos en el imaginario colectivo es un Jesús polaco, ¿no? Un Jesús rubio, muchas veces, de ojo celeste, de barba, de pelo largo, delgado, para no decir flaco. eh, y entonces las películas han representado a Jesús como un ser de dos polos. Por un lado, se ha representado a Jesús en esa imagen de un Dios, de un Señor, de un personaje, ¿no? Muy serio, un personaje solemne, un personaje que es muy, incluso supongo que un tanto metrosexual porque no se le mueve ningún pelo de la cabeza. Lo maquillan muy bien, lo peinan muy bien, ¿no? En todo lo que son las, las películas. Es un Jesús muy serio, muy solemne, un Jesús que no hace bromas, no chistea, no. Es un Jesús muy callado, a veces hasta infunde temor por lo que dice, ¿no? Los diálogos que le ponen, la música de fondo, el suspenso, la solemnidad. Y bueno, muchos crecimos con la imagen de este Jesús, ¿no? Que alguien nos presenta un Jesús morocho o negro, por ejemplo, de piel, sería inconcebible para muchos, incluso de nuestra iglesia, ¿no? Incluso de nuestra iglesia. Pensar en algún momento que nuestro Jesús, al que adoramos, en la tierra fue negro, fue morocho, ¿no? Eso no está bien para nosotros, porque nuestro Jesús tiene que ser, decimos los mexicanos, güero. Tiene que ser gringo, tiene que ser polaco, ¿no? Con todas estas facciones que ya enumeré. Y tiene que ser serio, eso sí. Por eso nuestra relación con el Señor siempre ha sido muy reverencial, muy solemne, por eso muchos hermanos hablan, cuando oran, hablan muy quedito, muy despacito, porque hemos sido influenciados con un Jesús de esta naturaleza. Muy católico, por cierto, muy católico, romano diríamos. Y el otro polo es que ustedes incluso recordarán que se puso muy de moda hace un par de años con la famosa película de Mel Gibson, ¿cómo se llamaba? ¿La última tentación de Cristo?
ya hasta se me fue el nombre. Una película que incluso, hermanos, las iglesias en sus congregaciones pasaban, ¿no? En cultos evangelísticos. Ay, ¿cómo se llama la película, hermanos? Si alguien me ayuda, la de Mel Gibson. ¿La última tentación? ¿O cómo era? No, la última tentación de Cristo es de Nikon Kazantzakis. ¿No Bueno, era La alguien. Pasión de Cristo? La Pasión de Cristo, sí, sí, gracias, La Pasión de Cristo, sí, sí, que fue re famosa, ¿no? Gracias, hermanos. Taquillerísima, yo la fui a ver, bueno, yo lloré, 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 ay, yo me sentía tan miserable, tan pecador, dije, ay, 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 qué increíble, ¿no? Y por eso es que muchos la usaban para cultos evangelísticos, para llamar a la conversión y digan, miren, miserables pecadores, lo que el Señor sufrió por ustedes, arrepiéntanse y demás, ¿no? Desgraciadamente, hermanos, pocos tuvimos el cuidado de mirar con actitud crítica esa película y pasamos muchas situaciones verdaderamente interesantes, graves incluso, ¿no? Primera, nunca pasamos por alto que una película es un lucro comercial, primero, es un negocio. Y por lo regular, los temas bíblicos traen muy buenas ganancias, por lo regular, traen muchos miles de millones de dólares los temas bíblicos. Por eso cada vez que hay un tema bíblico es un boom, porque algo interesante van a decir. Primero. Segundo, hubo muchas falencias teológicas, ¿no? Muchas falencias teológicas, por ejemplo, en la representación del mal, ¿no? La representación de Satanás, que muy poco nos dimos cuenta cómo la mentalidad de Mel Gibson trató de representar a Satanás o la tentación o el mal, muy propio de una novela gnóstica que yo leí, la leí, sí, me llamó mucho la atención, una novela que es de Nikon Kazantzakis, que es La Última Tentación de Cristo. Tiene mucha influencia de este libro, de esta novela de Kazantzakis. Y lo tercero, hermanos, es que no nos dimos cuenta que el productor de esta película, el famosísimo actor Mel Gibson, es un católico ultra ortodoxo que evidentemente quiso transmitir su enseñanza y él transmitió una teología muy propia de la religión católica de ultra ortodoxia o de ultra conservadurismo, y es la teología de la sangre. Esta teología, que es muy propia de la Iglesia Católica, en esta ala del conservadurismo, eh, es una teología que permea toda la película. Si ustedes se dieron cuenta, hay sangre en toda la película. Hay sangre, hay sufrimiento, hay dolor, hay toda eh, esta, esta administración de dolor y de quebranto. Bajo ninguna circunstancia menosprecio o trato de decir que lo que sufrió el Señor Jesucristo fue mucho menor de lo que la película presentó, bajo ninguna circunstancia. Yo siempre he creído que no hay representación humana, llámese en libros, en películas, en obras de teatro, que realmente retraten el sufrimiento de nuestro bendito Señor y Salvador Jesús. Eso lo tengo muy claro. Sin embargo, esta teología fue muy difundida, hermanos. Incluso el mundo evangélico se prestó mucho para eso, ¿no? Y muchos cantos se han escenificado con imágenes de este Jesús, ¿no? Un Jesús muy quieto, un Jesús muy calmo, un Jesús que parece ser que tiene una vida diferente, ¿no? Entonces, siempre vemos a un Jesús muy distante. Este concepto, hermanos, que tengamos de Jesús es fundamental, porque a partir de la conceptualización que nosotros tengamos de Jesús, va a ser la forma en que vamos a desarrollar nuestra relación con Él. Si nuestro concepto de Jesús es este Jesús, ¿no? Solemne, es un Jesús que creo que hasta aburrido es, ¿no? Que hasta aburrido es, que no me inspira nada, entonces así va a ser mi relación con Él. Y mi relación con Él será igual de aburrida.
¿no? Y será igual de silenciosa y será igual de cuidada o será una relación de Jesús muy, muy basada en la sangre, en el dolor, en el quebranto, etcétera, etcétera. Y entonces eso nos impedirá tener una verdadera espiritualidad. No olvidando, bajo ninguna circunstancia, que el único filtro o la única medición que nosotros tenemos para saber si estamos teniendo una espiritualidad sana, el único marco de referencia es Jesús. Si nosotros no estamos con Jesús, no estamos haciendo lo que Jesús hizo, no estamos viviendo la espiritualidad de Jesús, entonces estamos viviendo otro tipo de espiritualidad. Ahora, ¿qué nos dicen los evangelios de Jesús? Si bien es cierto, los evangelios son una narración ya en muchos casos elaborada e interpretada de la vida de Jesús, también es cierto, hermanos, que los evangelios no ocultaron bajo ninguna circunstancia, ¿no? esta imagen de Jesús. Esta es esta es la imagen del Jesús en el que yo creo. Al menos para mí, esto es como que la representación más cercana a lo que yo he querido desarrollar en mi relación con el Señor, ¿no? Como dijo Dietrich Bonhoeffer, alguien que ha sido pobre como yo, que ha sido desvalido como yo, que ha sido abandonado como yo. Me encanta saber de un Jesús que ríe, un Jesús que abraza, un Jesús que es desestructurado, un Jesús que, que le gusta la vida, ¿no? Que ama la vida, que la ama. Un Jesús que es tan como nosotros, ¿no? Muy distinto al de la imagen de la izquierda, muy distinto, totalmente apartado. Y entonces, para mí, hermanos, el hecho de que ustedes puedan ah, reconsiderar, yo no les digo cuál imagen de Jesús o qué concepto de Jesús deban de tener. Ustedes sabrán, es una responsabilidad de ustedes. Pero lo que yo quiero decirles es que depende qué imagen tengamos, es como nos vamos a relacionar con Jesús. Y yo les propongo mi propuesta, ¿no? Personal, no significa que sea la que ustedes elijan. Pero para mí, esta imagen de Jesús, hermanos, es un Jesús que ríe y que ríe a carcajadas, que es escandaloso, que tal vez su sonrisa se escuchaba como la mía, que se escucha re lejos, ¿no? Un Jesús que supo lo que era que le dolieran le doliera la panza de tanto reírse. Un Jesús que sabía ser amigo, un Jesús que sabía poner los límites, un Jesús que sabía ganarse el aprecio, el afecto de los suyos, un Jesús que tiene amigos, ¿no? Y que le encanta pasar tiempo con sus amigos. En el caso de Lázaro, de María, de Marta, eran sus amigos. Dicen que cada vez que pasaba por su ciudad, él encantaba ir con sus amigos. Y yo tengo amigos, hermanos, yo tengo amigos y a mí me encanta ir a su casa y la pasamos re bien. O sea, yo soy pastor, ¿no es cierto? Pocas veces hablamos de la iglesia, cuando hay necesidad hablamos, pero si no, reímos, chisteamos, comemos, bebemos, pasamos bien, disfrutamos la amistad, en fin. Y pienso que Jesús no creo que haya llegado a la casa de Marta, aun cuando los evangelios dicen que Jesús llega y Marta se sienta a los pies para escuchar la enseñanza de Jesús y María le reclama. Yo no creo que toda esa imagen, ¿no? que representa cierto simbolismo teológico, era el común denominador de cuando Jesús entraba a la casa de sus amigos. Entonces, voy a compartir con ustedes algunos de los aspectos que en mi entendimiento nos hacen ver a Jesús más de la imagen de la derecha que de la izquierda, ¿no? Bueno, no sé cómo lo estén viendo ustedes, pero más
de este Jesús que abraza, que acompaña, que es amigo, que es consejero, que es tierno, que es firme, que es alegre, que es feliz, que le gusta hacer bromas, que le gusta chistear, que le gusta vivir. ¿Mm? Entonces, para ello, tenemos que descubrir su espiritualidad, ¿no? Cómo él la vivió, cómo él la experimentó. Si queremos volver a Jesús, hermanos y hermanas, si queremos retornar a la esencia de Jesús como el único Señor y como el único Salvador de nuestras vidas, tenemos que recuperar su espíritu. Tenemos que recuperarlo. Si no, no vamos a volver a Jesús. Volveremos al Jesús de Hollywood, volveremos al Jesús que nos enseñaron que no se ríe para nada, ¿no? Que su cara es sufriente, sufriente, sufriente. Por eso es la diferencia entre el crucifijo y la cruz que proclama la palabra, ¿no? El crucifijo católico todavía tiene a Jesús colgado en él, con un rictus de dolor y de quebranto en su rostro. Para nosotros, hermanos, la cruz ya no está más Jesús clavado en la cruz. Por eso Pablo decía, para algunos la cruz es locura y para otros la cruz es perdición, pero para nosotros la cruz es poder y testimonio de la resurrección. Entonces tenemos que recuperar el espíritu de Jesús, que significa, hermanos y hermanas, vivir impregnados y motivados por el espíritu de Jesús. Impregnados, el ADN, como si el ADN de Jesús fuera nuestro ADN, ¿no? Y lo hablo, hermanos, hablo de esta búsqueda de la espiritualidad de Jesús desde la convicción de que no hay nada más urgente. Escuche bien, lo hago desde la convicción de que no hay nada más urgente en la iglesia de hoy que volver a Jesús. Necesitamos volver a Cristo. ¿Por qué la iglesia está a la deriva? ¿Por qué hay todo esto que platicamos en la hora pasada? Porque no estamos volviendo a Jesús. Al menos no al Jesús de la palabra, ¿no? Para centrar nuestra espiritualidad en Jesús y en su proyecto. Tenemos que reencontrar cuál es el proyecto de Jesús. No nuestro proyecto, sino el proyecto de Jesús. ¿Qué es lo que él quería? ¿Y cómo lo quería? ¿Y cómo lo alcanzó? ¿No? Para centrar entonces nuestra fe con más verdad y fidelidad en la persona de Jesús. Recuperemos el espíritu de Jesús, hermanos. Recuperémoslo. Volvamos a centrar nuestra espiritualidad en su proyecto, en el proyecto de Jesús. Recuperemos su proyecto. Y si recuperamos su proyecto, entonces vibraremos con él, sentiremos con él, reiremos con él, lloraremos con él. Nos enfrentaremos a las tentaciones como él las enfrentó. Nuestra fe estará centrada en Jesús de una manera más fuerte, más viva, más eficaz. Entonces, de ahí la urgencia que la iglesia hoy más que nunca necesita de Jesús. Muchos de nuestros programas están elaborados sin que Jesús sea el centro de ello, ¿no? Nos preocupamos porque necesitamos más recursos para tener templos más bonitos, más lujosos, más cómodos, pero Jesús no estamos pensando en Jesús. Hay líderes que se preocupan más por las cuestiones administrativas, por cuidar más el dinero, la plata, ¿no es cierto? Y somos indiferentes a las necesidades de los más pobres. Amontonamos un montón de plata, ¿no? Pero no somos capaces de mirar la necesidad del más pobre, del que lo necesita, de aquel que aún trabajando todo el día, de aquel que aún laburando de noche y día, de aquel que hace lo que tiene que hacer lo correcto, no le alcanza al mes y llegar y que necesita algo, ¿no?
Pero nosotros acumulamos plata y plata y plata en nuestras tesorerías. Y entre más plata tenemos en nuestras tesorerías, más nos sentimos, ¿no? Somos una iglesia fuerte. Si no recuperamos el proyecto de Jesús, la iglesia va a sucumbir ante el naufragio del mundo. Si en las próximas décadas, hermanos y hermanas, escuchen lo que digo, si en los próximos años, yo digo décadas, pero pueden ser años, no se da esta conversión humilde, no se da esta conversión radicalmente gozosa, no se da este cambio en el clima general de la iglesia para recuperar a Jesús y ponerlo en el centro de nuestros proyectos, de nuestros planes, de nuestros anhelos, ¿no? Entonces, tristemente, como lo vio Israel en la antigüedad, veremos cómo nuestro cristianismo se puede ir diluyendo en formas decadentes y sectarias, alejadas del movimiento querido por Jesús. Sin darnos cuenta, estaremos queriendo evangelizar, haremos muchos proyectos para convertir a las personas para Cristo, pero al parecer la puerta la estaremos haciendo cada día más pequeña y más pequeña y más pequeña, de tal manera que entrar a la salvación, entrar a la iglesia, ¿no? Se convierte en una serie de requisitos y de legalismos que no quiso Jesús jamás. Pero nos volveremos una iglesia decadente y sectaria, ¿no? Una iglesia cerrada. Por eso es que muchos decimos, bueno, si ya estamos como Noé en el arca, estamos salvados, listo, ya está. Los demás, bueno, que se arreglen. Si quieren venir, que vengan. Y si no, pero la puerta le estamos poniendo muy pequeña, hermanos. Muy pequeña. Necesitamos esta conversión humilde en todos, en la iglesia, este gozo radical de celebrar a Cristo y de vivir a Cristo, ¿no? De no poner más cargas de las cuales ni siquiera nosotros mismos hemos podido ser capaces de llevar. Si no hacemos esto, hermanos, dentro de poco entraremos en una crisis muy fuerte, muy grande. Ya estamos entrando. Nuestros jóvenes se están yendo, se están alejando. Nuestra gente mayor sigue empeñada en mantener muchas cosas, ¿no? La gente de media vida no sabe para dónde ir, si seguir con lo que siempre hemos hecho o abrirnos a cosas nuevas que haga que nuestros jóvenes vengan a Jesús. Estamos teniendo serios y graves problemas de espiritualidad en nuestra iglesia, porque no estamos queriendo recuperar el proyecto de Jesús. Jesús, queridos hermanos y hermanas, puede ser en este tiempo apasionante, fuente y camino humilde, apasionante fuente y camino humilde de una espiritualidad sana, de una espiritualidad liberadora, de una espiritualidad creativa, de una espiritualidad atractiva, de una espiritualidad generadora de esperanza. Creo que sí, hermanos, creo que Jesús nos sigue dando la esperanza de hacer de su iglesia, de su pueblo, ¿no? Una iglesia gozosa en él. Una iglesia que viva una espiritualidad sana, no enferma de legalismos, de odios, de rencores, de divisiones. Una iglesia que viva en la libertad del espíritu sin caer en el libertinaje de la ley. Una iglesia que sea creativa en sus formas, en sus maneras. Una iglesia que se abra a los tiempos sin olvidar jamás su esencia, sus raíces. Una iglesia que presente de manera atractiva el mensaje de salvación, de tal manera que muchos quieran venir al conocimiento de la verdad.
porque en esta iglesia habrá esperanza, habrá una comunidad. No será una iglesia perfecta bajo ninguna circunstancia. No pretendemos ser una iglesia perfecta. No seremos una iglesia libre de problemas o de pecados bajo ninguna circunstancia, porque seguimos estando nosotros y seguimos batallando nosotros mismos con nuestra carnalidad, pero seremos una iglesia que solucione esos problemas en la espiritualidad. Seremos una iglesia que combata el pecado bajo las obras del Espíritu. Seremos una iglesia que encontremos caminos de coincidencia basados en el proyecto de Jesús. Seremos una iglesia que superaremos nuestros problemas siguiendo a Jesús, nuestro Señor. Nada, nada va a traer más en la iglesia que los testigos que sean capaces de vivir con el Espíritu de Jesús. No hay nada más cautivante que eso. A veces nos cuesta tanto trabajo traer una persona a la iglesia y es tan fácil que ella se vaya. Cuando mira en nuestras congregaciones un montón de cosas y de falencias que solo demuestran nuestras carnalidades. Nada va a traer más en la iglesia que testigos que sean capaces de vivir en el Espíritu de Jesús. Por eso es importante recuperar la espiritualidad de Jesús, ¿no? Pero esta espiritualidad liberadora, sanadora. Voy a iniciar con uno solo por la hora de la clase. La siguiente clase seguiré avanzando. Pero quiero compartir con ustedes uno de los rasgos más interesantes de la espiritualidad de Jesús. Y este rasgo, hermanos, es que la espiritualidad de Jesús era una espiritualidad al servicio de una vida más humana. A eso vino Jesús, vino a ser una vida más humana, más llevadera, más feliz, hermanos, ¿no? La intención del fondo del proyecto de Dios, la verdadera intención del proyecto de Dios, hermanos, en el plan de salvación, no solamente es aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, no solamente es bajar a las aguas del bautismo, no solamente es sentirnos seguros de nuestra salvación y que la eternidad la pasaremos con Jesús, no tan solo es eso. La verdadera intención del proyecto de Dios es hacer una vida más humana, una vida más dichosa, una vida más digna. Eso es lo que Jesús ha querido hacer en esencia en el proyecto de su salvación. Porque la espiritualidad de Jesús, hermanos, va a ir en función de la vida humana. Seguir a Jesús es dedicarse a hacer la vida más humana para los demás, hacerla más llevadera, más feliz, más tierna, en cuanto dependa de vosotros, hacer bien a todos, mayormente a los domésticos de la fe, porque la espiritualidad de Jesús no en función de señalar el pecado, no en función de destruir la vida de las personas, ni hacerlas sentir más miserables de lo que el pecado las hacía sentir. La vida de Jesús, hermanos, era hacer de la vida incluso del más pecador una vida que puede ser digna a los ojos de Dios. Díganme de todos los pecadores, hermanos, ¿quién no merecía recibir la dignidad de Jesús? Todos. Pero el que más me ha impactado es el ladrón que es crucificado en la cruz con Jesús. Ese hombre, o esos dos hombres, no estaban allí por lindos. No estaban allí por lindos. Ni porque hubieran hecho una pequeña macana o porque se hubieran portado poquitito mal. Esos dos hombres que estaban al lado de Jesús habían cometido los crímenes más horrendos y más vergonzosos. Habían hecho daño a muchas familias. Habían lastimado a muchas personas.
Y por eso el castigo era también morir crucificado, crucificados. ¿Merecía ese hombre una vida digna? ¿Una oportunidad? No, sin embargo, Jesús se la da. Jesús se la otorga. Seguir a Jesús, queridos hermanos, es dedicarnos a hacer de la vida de los demás vidas más dichosas, más felices. Hacer más feliz a nuestro esposo, a nuestra esposa, hacer más felices a nuestros hijos, a nuestros padres, a los miembros de la iglesia, a nuestros vecinos, en cuanto de nosotros dependa. Hagamos el bien. Este es el proyecto de Dios, que las vidas humanas, la vida de los seres humanos, cada día sea más feliz. No hay tarea más apasionante que lograr eso, que ver la sonrisa de alguien cuando le prestamos un servicio, cuando le concedemos gracia, cuando le otorgamos perdón. Eso nos hace plenos, eso nos hace felices, hermanos. Y no hay persona que viva argelada, no hay persona que viva pichada, no hay persona que viva triste, no hay persona que viva enojada, ¿no? Cuando hace feliz a los demás, no lo hay. Porque al hacerlo, nace de una vida feliz también, porque su vida ha sido digna, porque su vida también en sí misma es feliz. No es la actitud de decir, bueno, no importa, que los demás sean felices aunque yo no lo sea. Eso no es espiritualidad de Jesús. Jesús nunca hizo el bien a los demás diciendo, miren, mi vida es, miren, yo no importo. Los que importan son ustedes. Si ustedes son felices, bueno, eso está bien. Eso no hizo Jesús. Jesús nace su espiritualidad hacia los demás porque Él era pleno, porque Él era feliz, porque Él se sentía contento con vivir. Entonces Él quería que los demás vivieran lo mismo y que sintieran lo mismo y que experimentaran lo mismo. Recuperemos eso, hermanos. Vayamos a la iglesia, hagamos sentir bien a las personas, saludemos a los que nunca saludamos, hagamos un gesto de amor a alguien, que nadie se entere, nadie debe enterarse, pero hagamos un gesto de amor, ¿no? Si nos sobró una platita, ¿no es cierto? Y vamos con alguien que sabemos que tiene un poco de necesidad, que le ha pasado mal y dice, hermano, Dios te bendiga y con yo aprendí así, cerrado el puño y en el otro, y el otro ve la plata y Dios, hermano, no, no, vos no te preocupes, vos anda, y si te sirve para que compres una gaseosa o compres un kilo de asado y te hagas un asadito con tu familia, métele, sé feliz aunque sea un momento. Hagamos eso. Visitemos a alguien, mandémosles un mensajito a alguien, ¿no es cierto? Hagamos más dichosa y feliz en lo que se puede, ¿no es cierto? Uno no puede lograr muchas cosas, pero hermano, pequeños gestos de amor, ya hacen feliz, porque nacen de personas felices, nacen de personas más humanas, valgas el pleonasmo, ¿no es cierto? Nace de personas apasionadas por Jesús. Haga algo, esfuércese, piense en algo. Hornee un panecito y vaya a la casa de alguien que usted no conoce y dígale, mire, horneé un panecito, me sobró uno y pensé en usted y bueno, ojalá le guste, ¿no es cierto? Para usted, ojalá le sirva. Oiga, pero ¿y por qué me regala? No, solamente es porque me nació, ¿viste? Yo estuve amasando y dije, ay, mira un panecito para la vecina, un panecito para tal persona. Eso es re lindo, mano. Porque la espiritualidad de Jesús siempre estuvo al servicio de hacer la vida más humana, más llevadera. Jesús no pudo sanar a todos, no es que no haya querido, pero no pudo sanar a todos. Y no es porque no haya tenido el poder para hacerlo, pero lo que estuvo a su alcance, con quien él se rodeó, con quien él pudo tener contacto, con quien él pudo platicar, le cambió la vida, hizo algo, un gesto de amor. Hay una película maravillosa que se llama Cadena de Favores. Seguramente muchos de ustedes la han visto, ¿no? A mí me impactó esa película. Me encanta la película. Si no la han visto, búsquenla, muy vieja ya, pero se llama Cadena de Favores.
cuando recuperamos el Espíritu de Jesús, entonces hacemos más digna la vida de los demás. Empezar cada día con este deseo que donde yo esté, haga la vida de alguien un poco más humana. Hagamos de la vida de alguien un poco más feliz, un poco más dichosa, ¿no? Yo sé que a nadie nos sobra la plata, todos andamos peleando por eso, ¿no es cierto? Pero siempre a veces es bueno, porque uno a veces dice, bueno, que Dios te bendiga, voy a estar orando por ti, sí, pero el verdulero y el carnicero, ¿no? No siempre se conforman con las oraciones que uno le da a las personas. A veces es bueno también. Yo siempre lo aprendí de mi abuelita, mis abuelitos, mi familia es así, o sea, y nadie tiene que saberlo, o sea, no se trata de eso, pero te hace feliz, porque sos feliz. No sos esa víctima, ¿no? No es esa, ya lo dije, no es esa actitud de, ay, no, pues yo no importo, yo no importo, los demás que sean felices. No, eso no es espiritualidad, al menos no la espiritualidad de Jesús. Jesús dio su vida porque Él era feliz, Él era pleno, Él era dichoso y entonces Él lo pudo compartir con los demás. Bien, hasta aquí, queridos hermanos y hermanas, termino la primera parte. Hay mucho más que tengo que abordar sobre la espiritualidad de Jesús, pero para mí ha sido una de las primeras más impactantes que me ha motivado a reflexionar si mi espiritualidad está siendo más dichosa, más humana la vida de los demás. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna impresión, algo que quieran compartir sobre esta clase antes de terminarla? Bueno, gracias Brenda, dice que fascinada con la clase. Yo creo que a veces me paso de emoción y de pasión, hermano, pero bueno, ya todos me conocen y es lo que hay, así que se aguantan. ¿Alguien? Manuel, pastor. Sí, realmente percibir a la persona de Jesús, entenderla y como revisamos, bueno, deshacernos de esos moldes, ¿no?, propios que la sociedad les puso y bueno, también nosotros que los traemos. Me recordó a un libro, Con Jesús a contramano, con Jesús a contramano. Y esto que mencionabas, ¿no? De no solamente que Dios te bendiga y voy a estar orando contigo, ir un poquito más allá, ¿no? Ir a contramano, como diciendo, porque me voy a chocar contra mis propios intereses, con mis propios deseos, pero voy un poquito más. Fue muy fuerte eso, esa parte, ¿no? Gracias, amigo. Gracias, gracias. Sí, sí, pienso que tenemos que hacer cosas para que la gente sea feliz, aunque sea un poquito, qué sé yo, yo digo, hagamos un granito de arena, eso es lindo. Miguel. Sí, qué bueno es seguir viendo, ¿no es cierto?, a un Jesús amigable, ¿no? Un Jesús que se interesa por nosotros, que es amigable, cercano, eh, que quiere que seamos felices, ¿no es cierto?, que quiere que seamos felices. La verdad que eso está muy bueno y que nosotros, en esa búsqueda, esa espiritualidad de Jesús, podamos reflejar a la gente que nos ve a un Jesús amigable, ¿cierto? Gracias, querido Miguel. Eso es fascinante. Esa etapa de descubrir ese Jesús, hermano, es re fascinante. Es re fascinante. Gracias, Miguel. Bueno, Pastor Manuel, ahí por ahí están diciendo que nos tendría que compartir ese libro. Yo no lo conozco, nunca lo he leído, se me hace interesante. Así que si lo tenés en digital y lo querés compartir a la clase, sería fabuloso, sería lindo leerlo. Bien. Sí, claro, con gusto. Gracias. Contramano, y si lo puedo conseguir también, nos ponemos en campaña para hacerlo. Bueno, Esme escribió, ha llegado a mi corazón la clase y me hace sentir que el llamado que Dios
ha hecho a mi vida desde que soy niña toma el mejor sentido. Bendigo a Dios por poder entender aún más. Gracias a Dios por ello, querida Esme. Que Dios te bendiga, que así sea. Bueno, hermanos, gracias por su atención. Gracias por estar presente. Hoy a la tarde-noche estaré subiendo la consigna para que ustedes empiecen a realizar ahora la tarea que les he comentado. Bueno, Dios los bendiga, hermanos. Linda tarde para todos. Chao, chao.